Bueno, vamos a dar paso al siguiente ponente entonces, a José Manuel Echaniz, jefe de Salud Pública del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, que, dado que es unas jornadas de gerencia de riesgo de emergencias, como nos pasó con otro ponente, le hemos tenido que asaltar amablemente en el último momento. Como aquí atrás. Bien. Bien. Bueno. Alzaleón, buenas tardes. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a hablar del anisakis. Es un tema que se puso de moda y que está de moda ahora. Y nos retrotraemos justo un año ahora. Estábamos en la plena campaña de la anchoa y el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco facilitaba a los medios una nota informativa alertando sobre la presencia de anisakis en las anchoas. Se desata el huracán, se paraliza la venta de pescado y de anchoa, pero de pescado en general. Los barcos dejan de faenar, cae el precio. Los establecimientos de hostelería especializados en anchoa pues bajan sus ventas a cero. Me llama concretamente el Chepecha me llama para que vaya allí y me veo obligado a tomarme un pincho que me recuerda a la época de las vacas locas. Yo, que no soy muy carnívoro, que también me forré a comer chuletas, no sé, delante de los periodistas, pues para tranquilizar a la acción. Y todo este huracán de histeria, para vosotros, por lo menos los compañeros de bomberos y policía, que estéis acostumbrados a gestionar la información, analizarla con calma, todo este huracán se desata aquí, en Euskadi, donde gastamos en cultura y en educación pues todas esos miles de euros, aunque también por otra parte somos los que más vemos Telecinco, o sea que algo falla aquí. Entonces uno piensa ya que a lo mejor en vez de dedicar tanto dinero a estas cosas podríamos ir pensando en otras, porque evidentemente no sirve para mucho. Y claro, dices, coño, es que esta nota sería una nota complicada, sería de difícil comprensión, usarían palabras técnicas sofisticadas. Pues no. Era una nota sencilla que, para aquel que la leyera, que creo que fuimos pocos, explicaba cómo evitar riesgos. Subrayaba que no había habido un alza terrible de casos diagnosticados, pero recomendaba que no se consumieran las anchoas crudas, marinadas, a la vinagreta. No prohibía siquiera el consumo. Esa nota estaba dirigida a un público teóricamente maduro, con cierto nivel de formación, para eso nos hemos gastado tanto dinero, sereno, responsable. Era una nota, ahora que está de moda, hay dos palabras de moda ahora, era transparente, la otra es participación. Vamos a analizar con cierta calma este fenómeno. ¿Qué es el anisakis? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo debemos actuar? El anisakis pues es un parásito que ha existido siempre en el pescado, pero pues que ya parece estar dentro de ese capítulo de las especies invasoras, donde está pues el mejillón cebra, las avispas asiáticas, el mosquito tigre, que está ya aquí, bueno, y otras cosas que no voy a decir para no herir sensibilidades, pero que las tenemos por ahí
El anisakis es un nemátodo, o sea, es un gusano, para entendernos, redondo, es muy parecido a otros parásitos, para que a lo mejor nos suenan más, la triquinosis, la filariosis, la ascariosis, que fue descubierto por este señor, que era un médico, profesor en la Escuela de Veterinaria de Berlín y después en la Universidad Humboldt, y que es el padre de la helmintología, que es la ciencia que estudia precisamente los gusanos en todas sus variedades y presentaciones. Visto al microscopio en una sección craneocaudal, de arriba abajo, sería así, no tiene mayor importancia, y tiene como característica que el anisakis es un parásito de los cetáceos, de la orca, de los delfines, tan simpáticos ellos, de las ballenas, que tiene un ciclo que estáis viendo ahí. Empezamos por la orca esta que estáis saltando, que se come unos peces que están parasitados. Dentro de la orca esos parásitos van a desarrollarse, van a producir huevos, los va a expulsar por las heces. En la mar esos huevos van a evolucionar, van a germinar, primero en larva 1, luego en larva 2, microscópicos. Luego van a ser ingeridos por los eufásidos y los copépodos. Lo he puesto ahí porque si soltáis esto en cualquier conversación vais a dejar a todos pistufléalos. Y entonces es conveniente soltar estas cosas de vez en cuando porque dicen, joder, lo que sabe este. Bien, los copépodos y los eufásidos, de los que luego hablaremos para que tengáis más detalle, para hablar con más precisión, son ingeridos por los peces, por muchos peces, por todos los peces, quienes a su vez son ingeridos por el cetáceo, y cerramos el ciclo. ¿Qué ocurre? Que los humanos nos hemos metido ahí en medio y compartimos con los cetáceos algunos de esos peces que van parasitados ya, que llevan la larva 3, lo que nosotros llamamos el anisakis, que, como digo, en el estómago del cetáceo completará el ciclo. Cuando hemos visto que el cetáceo con las heces expulsaba los huevos, bueno, pues en 4 o 8 días a temperatura de 13 y 18 grados, en 20-27 días si la temperatura es más baja. Este detalle es importante porque es el único dato objetivo y fiable que tenemos. Van a convertirse en larva 3, que es la infectiva para el humano. La larva 3 mide muy poquito, 280 micras, pero luego crece como para verla a simple vista o por lo menos ayudados por una lupa. Son transparentes, redondos, bien. Esta es una fotografía muy bonita tomada con microscopio electrónico en la que vemos la cabeza con este gancho que tiene ahí, que como una especie de mosquetón se fija a la pared del estómago del humano y desde ahí empieza a parasitarnos de verdad, ese pico, el pico bajo la apertura. Los copépodos son una fauna microscópica, familiares entre comillas, tienen cierto aire con la langosta, mientras que los eufásidos tienen cierto aire con las gambas o los langostinos, siempre minúsculos. Cuando hay muchos eufásidos que funcionan en lo que es el plancton, funcionan en inmensas manadas, ¿verdad?, constituyen el krill, muy importante en la cadena trófica, con mucho omega 3, y un señor con cara de circunspecto, por lo menos en ETV2, nos suele anunciar que no sé qué producto tiene mucho krill, que es muy bueno para el colesterol. Eso entra dentro de la publicidad engañosa y el terrorismo al que nos están acostumbrando. Bien, la larva del anisakis, la larva infectiva, la larva que podemos ver en el pescado, en su estadio L3 o estadio 3, es esta que vemos en esta placa de Petri. Y ya vemos que tiene unas dimensiones, por lo menos, visibles a simple vista para uno con buena vista, no es mi caso, o con una lupa. ¿Y quién se alimenta de estos copépodos y eufásidos? Pues los peces planos, el gallo, el lenguado, el rodaballo. Esto es un gallo. Una pregunta de examen en bromatología, en inspección de pescados, era distinguir, que para nosotros es fácil, para los que somos de costa, distinguir un gallo de un lenguado. Para los que son del interior es mucho más difícil.
Bueno, hay un detalle mnemotécnico muy fácil. Los gallos tienen los ojos a la izquierda, son de izquierdas. Los lenguaos tienen los ojos hacia la derecha, son de derechas, por eso son mucho más caros, entre otras cosas. Este detalle os lo quedáis porque además hasta podéis ganar alguna apuesta. ¿Quién más pueden tener anisakis? ¿O tienen? Pues las anchoas, las sardinas, los arenques, esos de la caja también, los gádidos, la merluza, el bacalao. Esta foto del bacalao que está ahí, que nuestro compañero me dirá que además de mala está descentrada, la puse porque está en el Museo Naval, en una exposición francamente interesante que hay sobre el bacalao. Y la saqué con el móvil y en fin, que no sirva todo esto de excusa, pero la puse por eso. Los chicharros, el chicharro blanco, el grande, que tiene otro nombre, los salmónidos, los cefalópodos, todos estos, el verdel, la caballa, el bonito, son todos de la misma familia, todos estos pueden ser portadores de anisakis. Las larvas, cuando son ingeridas por cualquiera de esos, por la merluza, se fijan en la pared del estómago del animal, en este caso del pez, de la merluza. Ahí tenemos pues una nube de anisakis fijadas ya en el estómago de una merluza. Pueden fijarse también en otras vísceras, en gónadas. Al morir el pez, cuando es pescado, normalmente de arrastre, puede ser también por caña, claro, estos parásitos que estaban en el estómago de la merluza, por seguir con el ejemplo, detectan que su hospedador, la merluza, ha muerto. Entonces migran, intentan salir de ese cadáver porque los anisakis no son los gusanos típicos de ningún cadáver, necesitan que el animal esté vivo. Entonces hacen una labor de zapador y van buscando la salida. Si coincide que están en la parte ventral caudal, o sea, lo más abajo, encuentran fácil la salida, perforan y salen otra vez a la mar en busca de otro hospedador. Si se equivocan y tiran hacia arriba, pues naturalmente encontrarán la masa muscular. Hacia arriba o hacia la derecha encontrarán masa muscular, no encuentran la salida y se quedan en el tejido muscular. Será los que nosotros vamos a ver después. Por eso, donde más aparecen y donde más fácil verlos es por el contraste, es alrededor del peritoneo, esa telilla negra que tiene el pescado y que a muchos no les gusta y suelen retirar por efecto más bien estético. Aquí tenemos que hay anisakis en el tejido muscular, la fotografía de abajo. En la fotografía de vuestra izquierda hay muchísimos en torno al peritoneo. Aquí tenemos más. Esto es una merluza. Quizás fuera efectivo, pero es prácticamente imposible, eviscerar todo el pescado a bordo en los grandes arrastreros, por ejemplo, y no arrojar las vísceras a la mar, naturalmente. Dos conceptos estadísticos importantes: prevalencia, proporción de individuos de un grupo que presentan una característica. O sea, de las 100 merluzas que vamos a analizar, eso sería la prevalencia. Las 100 merluzas, ¿cuántas de esas 100, cuántas tienen anisakis? Imaginemos, 50, muy bien. Abundancia, de esas 50, ¿cuántos anisakis tiene cada una? Estos dos conceptos son interesantes para entender las siguientes diapositivas. Estos son pruebas hechas el año 2007 por nosotros. Merluza europea, el 100%. ¿Cuántas? Hasta 106 ejemplares en alguno. 106 anisakis. La merluza chilena, pues el 23%. La del Cabo, el 10%. La anchoa, en el 99%, pues prevalencia el 3,5% nada más, y abundancia muy poquitas. En 2014, cuando se emite la famosa nota, el 90%. ¿Cuántas en cada anchoa? 3,8%. Entonces, pienso que con buen criterio, el gobierno optó por anunciar lo que ocurría. El gobierno de Cantabria, cuyos pescadores van a pescar a los mismos caladeros, a las mismas zonas que van los nuestros, pues no dijo nada a nadie. Allá cada cual el concepto de transparencia
y lo que considera de salud pública. En 2007 el bonito, ¿qué prevalencia tenía? El 81%. De la muestra analizada, el 81% daban positivo. ¿Cuántas tenía cada bonito? Como media, 4,2. Algunas observaciones lógicas. Cuanto mayores son los pescados, más viejos, la carga parasitaria es mayor. Eso lo sabemos también los humanos en otras cosas. Cuanto más años vamos cumpliendo, pues tenemos más averías. Se observa menos carga en los peces que viven en el fondo, esos peces planos que hemos visto al principio, que en los que viven a dos aguas o en la superficie. Es lógico, normalmente los peces del fondo son todos peces de carne blanca, pescado blanco que se dice, se mueven muy poquito, entonces es lógico que tampoco para comer el krill que hemos dicho, los eufásidos y los copépodos, pues prácticamente no se mueven. Si pasan por allí, sí, si no, no. Los peces que migran, la anchoa, el bonito, tienen mucho, pues porque andan a dos aguas, a la mitad de la profundidad o en la parte más alta. No se puede afirmar, porque no hay ningún dato estadístico riguroso, que existan más cetáceos que hace 10 años. Sin embargo, sí tenemos más carga, más anisakis que hace 10 años. Eso nos lleva a pensar que la temperatura del agua en toda esta ecuación, lo único que ha variado en estos últimos 10 años, la temperatura ha subido, es la que ha fomentado que los anisakis maduren antes, se desarrollen antes y haya más. No existen grandes diferencias en zonas de procedencia. Algún pescatero pues suele decir, no, estas son de una zona que no hay porque están pescadas aquí en el cantil. Bueno, mentira podrida. Lógicamente, cuanto más tiempo lleva el pescado muerto, más posibilidad de que veamos los anisakis en la carne. Como ya hemos dicho, intentan emigrar y entonces si lleva mucho tiempo el cadáver, pues se van a mover más. Si está recién pescado no les ha dado tiempo todavía ni a emigrar. Esto nos llevaría a otro debate que nos aleja de lo que nos han propuesto, el por qué los precios del pescado, cuando parece que es la misma merluza, varían tanto, oscilan tanto. Bueno, pues tiene una respuesta precisamente por el tiempo que lleva muerto. Como recomendación primera, sería recomendable desechar la cabeza, la cavidad visceral, o sea, todo lo que cubre la telilla negra esa, y naturalmente retirar la telilla negra esa. ¿Cada vez existen más casos? No. Cada vez hay más gente, por ejemplo, con gafas. Sí. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cada vez se diagnostican más casos, cada vez se controla más la vista y otras cosas. Existen más y mejores métodos de diagnóstico en Holanda, que como sabéis, luego lo veremos, comen los arenques crudos. Pues el primer caso no detectaron hasta el año 55. Los primeros casos de alergia en España se describen en el Hospital Reina Sofía, en Córdoba, en 1991. En 2005, el 36% de los pescados de nuestras lonjas, concretamente de Mercabilbao, según un trabajo de ASTI en colaboración con los compañeros municipales de Bilbao, nos alerta de que las merluzas tienen el 100%, los bonitos el 81%, las sardinas el 45%. Antes tampoco se había mirado con esta profundidad, o por lo menos con este rigor investigador. En España, el 90% de los casos de anisakiasis están relacionados con el consumo de boquerones en vinagre, sin congelación. Se relaciona con los hábitos de consumo, el pincho que te dan en esos sitios, aquí no, pero en otros sitios cuando pides un vino o una caña te sacan un pincho. Normalmente, muy a menudo en esta época, es de boquerones. Y, curiosamente, los primeros casos y donde más se registran es en Córdoba, Madrid, Valladolid, como sabéis, reconocidos puertos de pesca, seguidos a distancia de Galicia o de Euskadi. Está ampliamente distribuido. Esto que para algunos, entre los que me incluyo, es una guarrería, digo lo de comer el arenque así. Esto es muy habitual en Holanda, incluso en Ostende, en la costa, en los Países Bajos. ¿En dónde se localizan más y se diagnostican más anisakiasis? Bueno, pues lógicamente donde más costumbre tienen de comer pescado crudo: Japón, Chile, Perú, Holanda. En junio del 2014, cuando empezó todo ese follón, en Euskadi había 70 casos declarados. La edad media de los enfermos era 47 años y sin diferencias de sexo.
En 2015, hasta el 30 de abril, se habían diagnosticado 19 casos. El primer caso empezó el 12 de abril y, hombre, lamento, no ha venido. Iba a venir uno al que le diagnosticaron y ha estado ingresado y le soltaron el martes, me parece. Y le invitaba a la que viniera, pero no ha podido venir. Bien, se registran en Vizcaya, en Guipúzcoa, se han confirmado 6 casos, el resto son probables, y entre los confirmados hay 3 que tienen, se les ha visto, que tienen el anisakis en la pared del estómago. Hay muchas fotos de esto, de las paredes del estómago. En los casos puede ocurrir, luego veremos, que haya solo uno fijado en la pared del estómago. Puede ocurrir que haya, pues como en el caso del estómago que hemos visto de la merluza, un mogollón, una bola. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho, pero puesto así en cuadro, que suena muy elegante, en trabajos de presentación y en tesis y así. ¿Dónde se han descrito los peces de estas familias? Pues prácticamente en todos los mares que nos abastecen. Una zona FAO, bueno, en una pescadería, el pescado tiene que estar en unas cajas normalizadas, no digo que siempre lo esté, o se transporta en esas cajas y luego allí donde esté expuesto tiene que tener una etiqueta en donde viene el nombre comercial y el científico, la procedencia, el método de obtención, si es de piscifactoría o es captura, y la zona de captura. Esto en realidad es una engañufla porque la zona de captura, esto no vamos a memorizar ninguno, salvo que la nuestra normalmente, la que nos abastece a nosotros normalmente, es la 27. También suele ser la 47 y la 87, pero bueno, la mayoría es la 27. Mar del Norte. ¿Cómo se transmite el anisakis? Bueno, pues este pobre hombre, ¿verdad?, pues no tiene ningún problema para relacionarse con la sirena, porque el anisakis solo se transmite por ingestión. Muy rara vez, yo creo que hay muy poco escrito, a título anecdótico, por contacto. Y la ingestión nos va a perjudicar porque el parásito mismo se va a alojar en el estómago. Lo más habitual por reacción alérgica, ya sabéis que cada vez vivimos más, vivimos mejor, pero somos más sensibles a reacciones alérgicas de lo más dispar. Nuestro sistema autoinmune se defiende contra lo que considera agresiones. La reacción alérgica puede ser al propio parásito o a determinadas proteínas que forma el parásito. Luego veremos. Las patologías causadas por el anisakis, bueno, pues como hemos visto, entra en el estómago, se fija en el estómago, clava esa cabeza, esa rádula, esa especie de mosquetón que he dicho, fija la pared del estómago, luego ya provoca una herida, como consecuencia de eso va a provocar una gastritis y con el tiempo quizás una úlcera. Los primeros síntomas pueden aparecer entre la 1 y 12 horas después de la ingesta, un dolor intenso localizado en el abdomen, náuseas, vómitos. Generalmente vamos a relacionarlo con una gastritis, una úlcera, no me ha sentado bien, quizás erupciones cutáneas que nos harían pensar en una alergia, pero los síntomas agudos suelen desaparecer a los pocos días. El síntoma más frecuente de los casos recogidos en lo que va de año en el hospital, todos han estado ingresados, todos les han dado de alta normalmente en 24 horas, es dolor abdominal, vómitos, todos ellos han recibido alta hospitalaria y prácticamente, como digo, la mayoría empezaron con trastornos gastrointestinales y lo relacionan ellos mismos con consumo de pescado. Bueno, la mayoría, dolor abdominal, alguna fiebre, por esa herida que ha producido en la pared del estómago, que ha originado la gastritis. Tipos de pescado que han comido los que hemos tenido enfermos hasta ahora, los 19 casos detectados. Pues anchoas en vinagreta, 15. El resto, bueno, pues uno comió chicharro, merluza, no recuerda, desde luego, sería de tierra adentro, para no distinguir el chicharro y la merluza. Otro comió merluza. De los 18 casos, todos, ninguno tuvo las anchoas congeladas, ninguno tomó pescado congelado.
todos, o el 17, todos menos uno, fueron accidentes domésticos. Solo uno, el que comió atún rojo, lo hizo en un restaurante. Ahí tenemos una foto del estómago de una persona, sacado con le han hecho una gastroscopia. Ahí vemos perfectamente el anisakis y están intentando arrancarlo de la pared del estómago. La reacción alérgica. Esta es normalmente la más común, la que todos hemos oído hablar, y todos conocemos a alguien que le produce reacción: el pescado, el marisco. Como cualquier otra reacción alérgica, aparece desde 1 hora hasta las 24 horas de la ingestión o a veces de la inhalación, ¿verdad? Si estamos hablando de otra cosa, de las reacciones alérgicas. Puede aparecer una pequeña urticaria, puede aparecer un enrojecimiento en las zonas más sensibles del cuerpo, pero puede irse complicando el tema hasta empezar a notar pues cierta opresión en las vías respiratorias altas, una bajada de tensión arterial y, obviamente, lo sabéis todos, puede terminar en un shock. El hombre se le empiezan a hinchar las vías respiratorias altas y se asfixia. Y como decía el recordado sargento Asencourt, se asfixia y muere. Como si lo uno no llevara al otro. Bueno, esta es una foto de una reacción de hipersensibilidad. Normas de convivencia, que era el título de la lección de hoy. Bueno, comprar el pescado fresco y a ser posible viscerado, lavarlo, secarlo y consumirlo cuanto antes. Cuando digo lavado y secado, el usar agua tiene un riesgo también de contaminación, pero bueno, secarlo y de paso arrancar esa telilla que hemos dicho. El que tenga un mínimo de afición y sensibilidad y tenga una lupa en casa, pues puede echar un vistazo. Mañana, que es sábado, que es un día muy habitual de comprar pescado, pues al llegar a casa, con toda calma y tranquilidad, pues se asoma ahí a la telilla negra y observa. Es muy fácil que encuentre. No pasa nada, ya que los ha visto los retira, pero no pasa nada. Hombre, otra cosa es que esté todo aquello infestado, entonces sí, entonces normalmente el pescatero en esos casos ni la vende, discretamente la retira y saca otra. Mientras llega el momento de cocinarlo, naturalmente siempre en el frigorífico. Y aquí viene el secreto: cocinarlo a temperatura superior a 60 grados, freírlo al horno cocido durante 1 minuto por lo menos, fácil. Hoy he hecho yo unas anchoas para comer y han estado bastante más de 1 minuto, han estado fritas con sus ajitos y un poco de picante. Si vas a marinar boquerones, salmón, siempre 2 días en un congelador doméstico. El congelador mata el anisakis. Alguno me dirá, sí, mata el anisakis, pero no inactiva las proteínas que producen alergia. Efectivamente, Diana, tiene razón. Lo de las proteínas, lo de la alergia no lo vamos a evitar. Lo único que vamos a evitar con todo esto es que el bichito se nos quede en el estómago, o los bichitos se nos queden en el estómago, nada más. Lo de las alergias, eso entra en el sueldo, que diría el otro. No existe riesgo en ostras, almejas, mejillones. Las ostras tienen otros riesgos, Yo personalmente no como, pero eso no. En los pescados de piscifactoría de agua dulce, normalmente en los pescados de piscifactoría de mar tampoco. En las anchoas en salazón, esto no quiere decir que no resistan la sal, resisten la sal. Hasta 6 semanas el anisakis puede aguantar la sal. Lo que pasa que las salazones suelen estar hasta 5 meses. En el marinado están vivas hasta 13 días. En vinagre 51 días. Nadie tiene unas anchoas en vinagre 51 días. En las semiconservas mueren en el tratamiento. Las semiconservas, sabéis que están pasteurizadas, no están esterilizadas, por eso hay que tenerlas en el frigorífico. Entonces el anisakis no resiste el tratamiento de pasteurización y muere. Existe mucho riesgo pues en toda esta comida de pescados crudos que tan de moda está ahora, siempre y cuando no se haya congelado la materia prima durante 48 horas. Arenques, pescados ahumados, salmón ahumado, sea o no, siempre y cuando no haya sido congelado. Y nada más.
Yo no pretendo dar miedo, simplemente información, como sabéis y estáis acostumbrados, gestionáis la información. Sabiendo esto, yo personalmente cocino y consumo pescado, soy de la cofradía de la anchoa y nada más. Esta es la perra de casa que le suele gustar acompañarme a estos sitios. Nada más. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por tu buena intervención. Pregunta? Eso, una pregunta. La pregunta puede ser fácil o difícil, da igual. Suele ser difícil contestarla. ¿Una pregunta? Sí, dos. Una pregunta sencilla. Espera un poco para que... Sí, se oye bien. Simplemente, ¿el bacalao en salazón tiene algún riesgo? No, ¿Viene exento? No, porque el bacalao salao se lleva mucho tiempo, normalmente suele estar mucho tiempo, primero seco y después en sal. Entonces no tiene riesgo. Se puede comer crudo, incluso. Ese no tiene. Ya aprovecho ya que tengo el micrófono. Hombre, Yo soy pescador y bueno, una de las cosas que hago siempre cuando pesco algo es quitarle las vísceras rápido, ¿no? sí, Luego hago lo que no se debe hacer, que creo que es tirar al mar sí. la víscera. No hay, digamos, hay riesgo en ese caso también de que haya anisakis en otro sitio. Es difícil, si lo evisceras inmediatamente no. El anisakis vive en el estómago del pez. Si lo arrancas enseguida no le da tiempo a migrar. Por eso hay más riesgo en los pescados cuanto más tiempo lleven muertos y sin eviscerar, claro. Sí, Una pregunta. ¿El caviar tiene riesgo? sí. Porque el salado no suele... El salado... yo el caviar no he dicho porque aunque sea una cosa que comemos la mayoría a menudo, pero no está 55 días por lo menos salado el caviar. Entonces puede tener riesgo, sí. Es difícil que esté en las huevas porque tampoco el caviar es todo el ovario con su peritoneo, con su parte de peritoneo, con su pared. Bueno, no suele ser así, eso se le quita la piel. De manera que, pero sí, en teoría sí podría. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Es que te pesco.